Capítulo 5. Hope se reclinó contra el duro banco de la diligencia y trató de no gemir, mientras su cuerpo protestaba por la inactividad y el continuo traqueteo del vehículo. Le parecía que el conductor hizo todo lo posible para golpear cada bache o agujero del camino, convirtiendo su viaje en una tortura. Y por si eso en sí no fuera suficiente martirio, una de las ruedas también chirriaba crispándole de los nervios. Se alegró de que este fuera su último día de viaje, al no estar seguro de haber podido resistir otro más. Sin embargo, su hermano, que era un niño inquieto y nervioso, se había pasado la mayor parte del camino durmiendo. Una especie de milagro que agradeció enormemente, pues hubiera sido insoportable tener que lidiar también con Harry. Se asomó por la ventanilla con cuidado de no despertar a su hermano, que se encontraba a su lado y con la cabeza apoyada en su hombro, y contempló el vasto manto verde que lo cubría todo. Hacía frío porque estaba empezando septiembre, pero dentro de la diligencia la temperatura era más elevada. Hope recordó que los otoños no le gustaban desde la inundación, pero decidió que su partida a su nueva vida, justo en otoño, no sería el preludio de una desgracia, sino el comienzo de un nuevo ciclo que rompería la mala suerte. Quería creer con todo su corazón en ello, ya que no estaba segura de poder soportar otro infortunio. Del mismo modo, deseaba no haberse equivocado al elegir al señor Turner. Aunque para ser sincera, si esto ocurría, lo más probable era que fuera culpa suya. No había nada que le indicara que el señor Turner no había sido sincero con ella, pero en cambio, Hope sí le había engañado al no haberle hablado de Harry. La idea de haber podido estropearlo todo la atormentaba, y le hacía desear alargar el viaje, aunque éste fuera tortuoso. Reconocía que había sido una cobarde al no haberle dicho nada en su primera carta, ni en la siguiente que le escribió, antes del viaje, donde le comunicaba el día en que llegaría a Paulson. Habían salido de Providence en cuanto tuvo todo empacado, y hubo cambiado el billete de tren, que el señor Turner le había adjuntado en el sobre, por 2 en diligencia. Viajar en este medio de transporte era más barato, pero también era más incómodo y largo. Y en ese momento, una semana después de su salida, no tenía otro remedio que presentarse con su hermano y con las manos vacías. ¿Les rechazaría ese hombre? ¿O tendrían por fin un sitio en donde sentarse y comenzar de nuevo? Recordó la ilusión del primer día de viaje, y cómo no le importó compartir la diligencia con otras 3 personas. Un matrimonio mayor y su hijo adolescente, que se pasó los 3 días que estuvo en su compañía con la cabeza gacha. Por suerte, este muchacho había congeniado bien con Harry, y habían conversado en voz baja de vez en cuando, soltando algunas que otras récords. Pero el cuarto día, cuando la pareja y su hijo se marcharon, sus puestos fueron ocupados por un comerciante orondo y su esposa. Una mujer delgada y con voz chillona que no paró de hablar durante los 2 días que ocupó su asiento. Para colmo, el comerciante, además de ser parlanchín como su esposa, también roncaba. Por lo que, aparte de apenas dejarles espacio para moverse, tuvieron que soportar el continuo ruido dentro del habitáculo. Hope no estaba segura de qué hubiera hecho si esta pareja hubiera prolongado su viaje durante 1 hora más. En ocasiones, deseó taparles la boca con un trapo, o tirarlos por la puerta. Pero como no era una mujer violenta, acababa decidiendo que se bajaría de la diligencia y caminaría las millas necesarias a pie, si fuera necesario. Afortunadamente, cuando anunciaron que se bajaban en la siguiente parada, la sonrisa de su cara les mantuvo callados durante 10 espléndidos minutos. En la siguiente parada se subió una anciana de pelo cano y vestido negro, que si bien no era muy elegante, sí denotaba buen gusto. La mujer le había sonreído, y le había hablado durante unos 15 minutos, hasta que el sueño la venció y le hizo cerrar los ojos. Antes de eso, le había indicado que regresaba a Paulson tras visitar a su hija casada. Un viaje de unas 2 horas que hacía cada 2 meses. Por ese motivo, Hope sabía el tiempo que le restaba para llegar. Le gustaba esa mujer de complexión menuda, con su cofia blanca en la cabeza y sus ojos destellando simpatía. Se había alegrado al saber que iban al mismo destino, pues así podría preguntarle cosas sobre Paulson, y con suerte, quizás conocería al señor Turner, y podría hablarle de él. La diligencia se balanceó al tomar otro bache, sacando a Hope de sus cavilaciones. La sacudida fue tal, que la mujer mayor que estaba sentada frente a ella estuvo a punto de caerse. «¡Por el amor de Dios! ¿Es que este hombre se ha propuesto coger todos los baches de Montana?», habló la señora. Hope sonrió, y se extrañó de que su hermano continuara durmiendo. «Perdone, dijo usted al subir a la diligencia que era de Paulson, ¿verdad?». Hope sabía la respuesta, pero no se le ocurrió otra forma de comenzar una conversación antes de que la anciana volviera a quedarse dormida.
Así es, querida. He vivido toda la vida en Paulson, y pienso ser enterrada en ese lugar, junto a mi Michael. Hope asintió, aunque hubiera preferido que no hubiera mencionado la muerte, más aún cuando la diligencia se movía tanto. Entonces debe conocer a todo el mundo de Paulson. Así es, querida, aseguró la señora intentando esconder un bostezo. Se lo comento porque voy a instalarme en ese lugar, y me gustaría saber cómo es. La anciana sonrió amablemente y se enderezó en su asiento. Al parecer le agradaba mantener esta conversación sobre su hogar. En ese caso, puedes preguntarme cualquier cosa que desees saber. Aunque creo que primero deberíamos presentarnos. Yo soy la señora Emily Baxter. ¿Y tú, querida, eres? Me llamo Hope Dobbs, y este es mi hermano Henry, aunque todos le llamamos Harry. Es un placer conocerla, señorita Dobbs. Y lo mismo digo por tu hermano, aunque será mejor que lo dejemos dormir. Lo mismo digo, señora Baxter. Sonrió a la mujer. Y dime, ¿qué quieres saber de Paulson? Hope lo pensó por unos segundos y decidió que lo mejor era ser directa, por si la anciana volvía a dormirse. Me preguntaba si conoce al señor Turner. ¿Turner? Me suena ese nombre. La anciana se quedó pensativa. Es extraño. Conozco a todos en Paulson, pero ese nombre... Me dijo que tenía una granja a unas millas del pueblo. No sabía por qué, pero que esa mujer no lo recordara no le agradó. De pronto, el semblante de la señora Baxter cambió y se volvió más pálido. ¿Dices que se llama Turner y vive en una granja en las afueras? Inquirió. Hope asintió, en ese instante asustada por lo que esa anciana pudiera decirle. Sí, lo conozco, dijo la señora sin más, crispando los nervios de Hope. ¿Es un buen hombre? Preguntó la muchacha al ver que la mujer no continuaba hablando. Por lo que yo sé de él, sí, lo es. Sin darse cuenta, Hope soltó el aire que hasta ese momento había contenido. ¿Qué tienes que ver con ese hombre? Yo voy a casarme con él. O por lo menos eso esperaba. Verá, soy una novia por correo. ¿Una novia por correo? Nunca había oído hablar de algo así antes. Bueno, estaba tan nerviosa que no sabía muy bien cómo explicarlo. Sobre todo cuando la señora Baxter la miraba tan fijamente. No conozco personalmente al señor Turner. Él buscaba una esposa. Vi su anuncio. Le contesté y acordamos casarnos. No quería profundizar en el tema por si el señor Turner no deseaba que la gente de Paulson se enterara. Al parecer, por lo poco que sabía de él la señora Baxter, era muy reservado. Vaya. ¿Quieres decir que viajas con tu hermano hasta un lugar desconocido para casarte con un extraño? Dicho así, sonaba algo estúpido y peligroso. Así es, contestó Hope. Debo decir que eres valiente. Mi Michael tuvo que cortejarme durante todo un año para que me decidiera. Y nos conocíamos de toda la vida. Las palabras de la señora Baxter hicieron que Hope se sintiera aún más nerviosa. ¿Y si Mark le había mentido y era un hombre violento o anciano? Había tomado por cierto todo lo que él le había dicho, sin ni siquiera cuestionárselo. ¿No había ningún joven con el que te podrías haber casado en donde vivías? Preguntó inocentemente la señora Baxter. Entonces recordó la razón por la que había sido tan impulsiva y había creído en las palabras del señor Turner. Porque necesitaba desesperadamente salir de esa ciudad que le estaba oprimiendo, tanto a ella como a Harry. No había ninguno que me interesara, repuso sin más al no querer dar explicaciones. Es una pena que tengas que viajar tan lejos para casarte, más siendo una muchacha tan bonita. Hope se sonrojó y le sonrió. No sé mucho del señor Turner, solo que debe ser joven, aunque no puedo precisarte su edad. Pero sí ha aceptado casarse con una desconocida, que además lleva consigo a su hermano pequeño. Entonces debe ser un buen hombre. Hope tragó con fuerza. Había estado a punto de preguntarle el motivo de que apenas lo conociera, cuando ella tenía entendido que Paulson no era un pueblo tan grande. Pero la culpabilidad de su engaño la dejó muda. Es más, ante la mirada persistente de la señora Baxter esperando una respuesta, no tuvo más remedio que tragar saliva y asentir. En sus cartas me pareció un hombre muy amable. No comentó que solo se habían escrito 2 veces y brevemente. De todas formas,
Si tus padres han dado su aprobación, todo estará bien. Hope estuvo a punto de mentirle y de asegurarle que así había sido, pero no quería empezar su nueva vida en Paulson con una mentira. O mejor dicho, con otra mentira. Si iba a vivir en ese pueblo tan pequeño, tarde o temprano, todo el mundo se enteraría que eran huérfanos. Nuestros padres murieron, pero estoy segura de que estarían de acuerdo con mi compromiso con el señor Turner, aseveró. No estaba convencida por completo de su afirmación, pero quería pensar que así era. Entonces, te deseo lo mejor. Y no te preocupes por la gente de Paulson. Son personas muy amables, que te recibirán con los brazos abiertos, dijo la señora Baxter. Esas palabras la tranquilizaron y la hicieron relajarse. Era la primera buena noticia que tenía de su nueva vida. Solo esperaba que el señor Turner también fuera un buen hombre, y todo estaría solucionado. Estaba decidida a tener un buen matrimonio, y solo esperaba que su futuro esposo quisiera lo mismo. Si es que llegaban a casarse.